Vale, el circuito de carga. El circuito de carga tiene la función de generar electricidad para el vehículo. Pensar que el elemento principal es el alternador. Es esta máquina eléctrica que veis aquí, que es movido por la correa de accesorios. ¿Vale? El alternador, para funcionar, tiene que ser movido. Si no lo mueves, no genera electricidad y no sirve de nada. Pensar que el alternador está conectado en paralelo a la batería y a los consumidores eléctricos. ¿Vale? Entonces, cuando el motor está parado, el alternador no genera electricidad. Todo lo que yo conecte en ese instante vendrá de la batería y cuando arranco el vehículo empezaré a mover lo que es el rotor del alternador, se generará electricidad y con ello cargaré la batería y alimentaré a todos los consumidores. ¿Vale? El alternador ya veréis que genera electricidad en corriente alterna. Por eso dentro de él lleva un rectificador de diodos que lo que hace es pasar esa corriente alterna a corriente continua para poder cargar la batería y alimentar a todos los consumidores. Vale, el alternador tiene las partes que veis aquí. Tenemos la polea, que es lo que está aquí rodeado. Luego tenemos, dentro tenemos el rotor, ¿vale? Cuando giro la polea a través de la correa de accesorios, lo que hago es girar el rotor. Cuando giro el rotor o bobina inductora, en este dibujo que veis aquí es un rotor de imanes permanentes, pero no es muy común, normalmente es una bobina, se llama bobina inductora, le doy electricidad, ¿vale? Y se genera un campo magnético que cuando gira interfiere con estas bobinas que tenemos alrededor de él, que es en forma de corona, que es la bobina, o bobinas mejor dicho, porque lleva tres generalmente, inducidas, ¿vale? Y ahí es donde se generará la electricidad. Esa electricidad luego saldrá por el rectificador, que es el puente de diodos, y saldrá hacia afuera para cargar la batería. ¿Vale? Aquí, fijaros, esto de aquí sería la polea, ¿vale? Esto que está aquí ya rodeado. Luego, esto de aquí sería el rotor o bobina inductora. Esto de aquí sería, este anillo serían las bobinas inducidas, que es donde se genera la electricidad. Esto de aquí es el puente de diodos, ¿vale? Que rectificará esa corriente alterna en corriente continua para cargar la batería. Y luego tengo las dos carcasas, una carcasa y otra carcasa, que lo que hacen es cerrar el conjunto, llevan agujeritos para que se pueda refrigerar por ahí con el aire de la marcha forzado por un ventilador que lleva aquí, no sé si lo apreciáis, ¿vale? Y esto sería la estructura fundamental del alternador por dentro. Vamos a ver parte a parte cómo funciona así de forma general para que entendáis un poco cómo puedo generar la electricidad en el vehículo. Vale. Bueno, aquí tenemos los elementos también un poco más a la vista, los que os he indicado antes. Aquí hay algo más, ¿vale? Están las escobillas. Esto de aquí, ¿vale? Son las escobillas. Esto lo que hace es dar electricidad a la bobina inductora, por aquí, por ahí, le da electricidad para que esto genere un campo magnético exterior. Lo hago girar con la polea y en el estator o bobinas inducidas, que son estas, se genera electricidad. ¿Vale? Luego tengo unos cojinetes que son sobre los que apoya el rotor para que pueda girar. Y esto de aquí es un regulador, que ya veremos que es un regulador que lo que hace es regular la tensión de salida entre los parámetros estipulados, que son entre los 13 y pico voltios hasta los 14 y algo. Vale, vamos por partes. Primero tenemos el rotor o bobina inductora. Esto que veis aquí. Vale. ¿Qué hay que saber de aquí? Bueno, principalmente esto genera el campo magnético exterior. ¿Qué significa eso? Para que el alternador pueda producir electricidad, yo necesito mover un campo magnético dentro de unas bobinas. ¿Vale? Entonces el rotor se encarga de eso. Por este lado de aquí está la polea, que la muevo a través de la correa de accesorios. ¿Vale? Lo hago girar y a la vez por estos dos anillos rozantes le doy electricidad. ¿Vale? Aquí veis el esquemita. Aquí está el esquemita eléctrico del conjunto. Le doy por aquí corriente, escobilla positiva, pasa por la bobina, ¿vale? Y vuelve por la escobilla negativa a cerrar circuito a masa. ¿Qué pasa cuando doy corriente en una bobina o en un cable enrollado? Pues que se genera un campo magnético. Vale, y esto lo que tiene son masas polares en forma de dientes.
esas masas polares están dispuestas de esa manera para que cuando se genere el campo magnético tenga, bueno, ya sabéis que en una bobina cuando le doy corriente se genera un campo magnético y en un lado de la bobina se genera el polo norte y en otro lado el polo sur. ¿Vale? Pues entonces estas masas polares están dispuestas de esa manera para que se generen polos norte y sur alternativo. ¿Qué significa eso? Pues que cuando el rotor gira, lo que es el estator, la bobina inducida que está alrededor de él, va a haber una alternancia de polos norte-sur. ¿Vale? Y eso lo quiero hacer así para que en ella se genere una corriente inducida. Es decir, cuando la bobina inducida está sometida a un campo magnético variable, lo que hace es que en ella se genera una corriente inducida, que es la que voy a aprovechar para cargar la batería y para alimentar los consumos. ¿Vale? Entonces, básicamente, cosas importantes. Esto es el rotor, yo lo alimento a través de los anillos rozantes mediante las escobillas. Como es una bobina, cuando le doy corriente se genera un campo magnético, las masas polares están dispuestas de tal manera que los polos se entrelazan entre sí y como lo hago girar, ¿vale? Pues al final la inducida que está alrededor de ella, que vamos a ver ahora, recibe un campo magnético variable y con ello se genera una electricidad, que es la que voy a aprovechar para cargar la batería, ¿vale? Esto de aquí es el estator o bobinas inducidas, ¿vale? El rotor gira dentro de ella. Entonces, al final aquí lo que tengo, estos son alternadores trifásicos. Tengo 3 bobinas dentro de esa corona, ¿vale? Las 3 bobinas están colocadas de tal manera, bueno, están desfasadas 120 grados, ¿vale? Pero para que lo entendáis, simplemente que son 3 bobinas al final, ¿vale? Y aquí en el dibujito este se ve bastante bien. Cada bobina sería un color, el verde una, el rojo otra y el negro otro. Al final la idea es que aquí dentro tengo 3 bobinas y en cada una de esas 3 bobinas se va a generar electricidad siempre y cuando el rotor esté alimentado y gire eh, dentro de ella, ¿vale? Porque al final esto lo que va a haber es una alternante de polos norte-sur. Con ello está sometida estas bobinas inducidas a un campo magnético variable y con eso al final lo que pasa es que se va a generar una electricidad en cada una de las bobinas. Aquí lo importante es fijaros que esta bobina, ¿vale? Por ejemplo, la verde está enrollada, fijaros, viene por aquí y aquí la primera vuelta está en sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Pero luego si sigo su camino por aquí, la otra vuelta está en sentido al revés de las agujas del reloj, sentido antihorario, ¿vale? Sigue por aquí y luego seguiría su camino. ¿Eso por qué se hace así? Pues porque cuando la corriente que se induce pasa por aquí, por las bobinas, ¿vale? Si la enrollo en un sentido se genera un polo, por ejemplo norte, y si la enrollo en sentido contrario se genera el polo sur. Así, de esta manera, las 3 bobinas están enrolladas alternativamente en un sentido y en otro y se generan polos alternativos, ¿vale? Esto se hace para compensar la alternancia de polos que se genera en el rotor. Al final lo que nos importa es que cuando el rotor gira dentro de ella con un campo magnético, en ella se genera una electricidad, ¿vale? Y esta electricidad saldrá hacia afuera y ahora veremos que irá al regulador, bueno, perdón, primero irá al puente de diodos y luego ya saldrá hacia afuera a cargar la batería, ¿vale? Dentro hemos dicho que están dispuestas, bueno, no hemos dicho nada, pero tengo 3 bobinas, ¿vale? Hay 2 maneras de conectarlas, en estrella o en triángulo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues cada una tiene unas características. Si yo esas 3 bobinas del estator las conecto en triángulo, fijaros que lo que hago es conectarlas 2 a 2, ¿vale? Este alternador, conectadas así, pues tiene unas ciertas características. En este caso, pues permite mayores intensidades de salida. Y si las conecto en estrella, fijaros lo que hago es conectarlas en un punto común, que sería el punto neutro, ¿vale? Y luego los extremos serían las 3 salidas hacia afuera, hacia la batería y hacia los consumos, ¿vale? Entonces, simplemente depende de cómo las conectes, se generan unas características u otras, ¿vale? En triángulo, ya os digo, sería permite mayores intensidades y en estrella permite mayores tensiones, ¿vale? Eh, Aquí tenéis el ejemplo, 2 dibujos, pues en este caso, fijaros que tengo, en este de aquí, ¿vale? En este caso tengo una salida, otra salida y otra salida. Y esto de aquí es el punto neutro, con lo cual, ¿cómo está conectado? Pues en estrella, ¿vale? Y en este caso que tengo solamente 3 salidas, estarían conectadas en triángulo, porque no hay punto neutro, ¿vale? Luego tenemos las carcasas,
¿vale? Esto no tiene ningún misterio, al final son carcasas de fundición, tienen muchos orificios para que el aire pueda circular por ahí y para que se refrigere. Pensar que el alternador, pues cuando genera electricidad por el efecto Joule se calienta mucho y entonces necesita ser refrigerado, ¿vale? Algunos van refrigerados por agua, pero generalmente van por aire. El rotor lleva un ventilador incorporado y cuando empieza a girar genera un flujo de aire y eso hace que se ventile, ¿vale? Aquí importante, esto es la polea, por donde recibe el movimiento de la correa de accesorios y luego aquí iría enganchado. Esto serían las salidas, fijaros, está aquí, esto es uno, estos otros son las salidas de las bobinas inducidas que van directos al puente de diodos, que es esta pieza que veis aquí, ¿vale? Y luego de ahí ya saldría hacia afuera, hacia la batería. Vale, luego tenemos la placa de diodos o puente de diodos, ¿vale? Bueno, aquí de la carcasa se me olvidó decir que en este lado de aquí, en el lado de la placa de diodos, irían los anillos rozantes con las escobillas, que eso es donde recibe la corriente de excitación para que el rotor tenga electricidad, genere campo magnético y en las inducidas se genere electricidad. Vale, luego en la placa de diodos tenemos, hay varios tipos, ¿vale? Puede ser una placa de 6 diodos o placa de 9 diodos. Ya os explicaré con detalle. Aquí lo que tenemos es un ejemplo, esta placa de aquí sería una placa esta de aquí es una de las modernas, ¿vale? De las más actuales, y luego estas de aquí abajo son diferentes fabricantes con diferentes disposiciones de diodos. Al final, la idea es, tengo 9 diodos o 6 diodos, 3 de negativo, 3 de positivo, y en caso de ser una placa de 9 serían 3 de excitación, ¿vale? La función de esto es la corriente alterna que se genera en el alternador, transformarla en corriente continua para poder cargar la batería y para poder alimentar a los consumos, ¿vale? Recordad que la corriente alterna no se puede almacenar, con lo cual la corriente alterna que se genera no me vale. Necesito sí o sí este elemento para que me transforme la corriente en continua, ¿vale? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues básicamente la idea es esta. Esto sería el esquema eléctrico. Esto es una placa de diodos de 9 diodos, ¿vale? Aquí tengo una conexión en estrella, ¿vale? Y fijaros que las tres salidas, la U, V y W, se conectan a la placa de diodos, ¿vale? Esta placa de diodos siempre se conecta así. Tengo 3 diodos de positivo, que son estos, ¿vale? Que están conectados al B+. Este B+ es la salida del alternador que iría hacia la batería y hacia los consumos, ¿vale? La salida de positivo. Luego tengo 3 diodos de negativo, que son estos de aquí, que van conectados a masa, ¿vale? Y luego, en caso de ser un puente de diodos de 9 diodos, tendría los 3 de excitación, que estos se conectarían al regulador, ya lo vimos, ¿vale? La idea es que independientemente de cómo se genere la electricidad en las bobinas, gracias al puente de diodos, la corriente siempre sale del B+, siempre sale del B+ hacia la batería, ¿vale? Aquí siempre la corriente irá así hacia la batería y los consumos eléctricos. Por poner un ejemplo, imaginaos que en un momento, en un instante, a ver, aquí tengo 3 bobinas. En estas 3 bobinas la corriente se va generando en todos los sentidos en cada giro del alternador, ¿vale? Pongamos que en un instante la corriente se genera en este sentido, va hacia allá, ¿vale? Si eso pasara, fijaros, vamos a seguir el camino de la corriente. La corriente viene por aquí, pasa por aquí, llega al punto V y cuando llega al punto V, por aquí abajo no se puede ir porque este diodo lo bloquea, con lo cual solamente se puede ir por aquí y sale hacia la batería, ¿vale? Y otra parte de la corriente se irá por aquí hacia el regulador para la corriente de excitación, ¿vale? Eso por un lado. Luego, vamos a suponer que ahora la corriente, vamos a borrar esto, vamos a suponer que ahora la corriente va en sentido justo contrario, ¿vale? Imaginaos que ahora, en un instante determinado, la corriente se genera en sentido opuesto, por aquí, por estas dos bobinas. ¿Qué va a pasar? Pues fijaros, la corriente viene por aquí, pasa por aquí, cuando llega al punto U, por aquí abajo no se puede ir porque tiene este diodo que le bloquea, con lo cual se va por aquí arriba y sale por aquí hacia la batería, saldría por este diodo de aquí, ¿vale? Y otra parte de la corriente lo mismo, se irá para allá. Así que siempre, pase lo que pase, la corriente va a salir por el mismo sitio que sería de B+ hacia afuera, ¿vale? Vamos a probar otras dos bobinas. Imaginaos que en un instante se genera la corriente en estas dos bobinas, ¿vale? Se genera hacia allá en esta bobina y en esta. La corriente viene por aquí, sale por aquí, ¿vale? Y cuando llega al punto V solamente puede irse para arriba porque para abajo está el diodo que lo bloquea. Sale por aquí y se iría
otra vez al B+, ¿vale? Y luego, ¿por dónde vuelve? Pues en este caso, fijaros que la corriente tiene que volver por aquí, ¿vale? Por este punto de aquí. Con lo cual, luego volverá por aquí, por este diodo, ¿vale? Es decir, la corriente saldría por aquí, pasaría a los consumos y luego volvería por aquí, por el negativo, pasaría por este diodo, ¿vale? Y seguiría su camino para cerrar el circuito, ¿vale? Y esto, cada vuelta del alternador, continuamente van alternándose las bobinas en un sentido y en otro y se va generando corriente alterna. Pero ¿qué pasa? Que siempre, gracias a este puente de diodos, la corriente siempre sale por el B+ hacia la batería, con lo cual la hemos transformado en corriente continua, ¿vale? Eso sí, de forma muy general.